¿Quién coño son los Death Grips? Yo creo que es una pregunta que sorprendentemente aún se la hace alguna gente. Así que vamos a intentar poner nombre y poner en situación a los Death Grips para que la gente que lo conozca pueda conocerlos un poco mejor, porque tenemos muy poca información sobre ellos, y la gente que no lo conozca pueda ubicar mejor a Death Grips. La revista Rolling Stone los definía una vez como la primera banda realmente relevante del siglo XXI. Son una mezcla de hip hop, rap experimental, noise, fusión, punk, hardcore, una mezcla rarísima, verdaderamente artística, que además en apenas 6 años ha sido una enorme eclosión de creatividad. Han tenido muchísimo material en apenas 6 años de vida. Death Grips es una banda formada por 3 personas: MC Wright, cantante rapero, Zach Hill, batería muy experimental, y Andy Morin, ingeniero de sonido. O eso creemos, porque hay parte de la carrera de Death Grips y muchos conciertos en las que salen solo 2 de ellos, no siempre los mismos. Hay partes en las que sale gente que no sabemos quiénes son. Entonces el núcleo duro son estas 3 personas, pero tampoco ellos lo tienen claro del todo. Bueno, pues estas 3 personas tienen un elevadísimo componente artístico. MC Wright había estudiado en la Facultad de Bellas Artes y había terminado siendo expulsado por sus polémicos trabajos. Zach Hill y Andy Morin también habían trabajado, hecho algunos estudios de arte y fotografía y cine, y además que tuvieron proyectos como películas, rollos experimentales, han trabajado con exposiciones en museos. Entonces es una especie de extraña banda formada por gente que está a medio camino entre la música y el arte conceptual. Eso nos ayuda a entender mucho el trabajo que hacen. Arrancaban en 2011 y ya el mismo día que se juntaban por primera vez ya grababan varios temas de manera definitiva. Y es que una de las grandes bases que tienen los Death Grips es el trabajo de improvisación agresiva, como ellos lo llaman. Y de hecho a los pocos meses sacan un mixtape autoproducido llamado Ex-Military, que revoluciona y redefine toda la cultura underground tal y como la conocemos. Ex-Military, que sale como mixtape y no como trabajo de LP, es porque hay un montón de sampleado muy complejo de muchísima gente. Hay sampleado de David Bowie, hay sampleado de Ariel Pink, de Pink Floyd, tenemos incluso la voz de Charles Manson, tenemos trozos de música de videojuegos como el Half-Life. Es una complejísima trabajo de corta pega con baterías muy potentes y con la voz agresiva y potente de MC Wright. En él tenemos el grandísimo single Guillotine, que yo creo que es el que ya de por sí esa canción redefine la cultura underground. Dan muchos conciertos en California, donde ellos viven. Tenemos algunas grabaciones piratillas de gente que lo hacía en locales e incluso en ciertos lugares abandonados. Hay vídeos muy impactantes de esos primeros conciertos de MC Wright y de los Death Grips, en los que vemos cosas muy heavy como imágenes pornográficas de fondo, a MC Wright a veces automutilándose levemente, el desnudo, gritando, rompiendo las cosas. Son espectáculos en vivo verdaderamente impactantes. La cinta de Ex-Military se mueve como la espuma en los conciertos y sobre todo de mano en mano, y en cuanto la caza Epic Records, a los pocos meses, a primeros del 2012, ficha a los Death Grips por 2-3 discos, una relación que sería muy complicada. Al poco tiempo sacan su primer trabajo oficial, que está a medio camino entre el EP y el LP, que es el The Money Store, que tendrían una gran disputa por Epic Records porque ellos la publicarían de manera gratuita antes de salir al mercado como disco. La crítica alucina con The Money Store, de hecho eso hace subir todavía más la popularidad del mixtape de Ex-Military, y se anuncia por fin la primera gira de los Death Grips, que genera una enorme expectación en los Estados Unidos. Gira que apenas unos días antes de comenzar era cancelada por la propia banda porque decidían en el último momento pasar de dar conciertos para centrarse en su nuevo trabajo, el No Love Deep Web. Esto generaría más problemas todavía de Death Grips con Epic Records, y al final el lanzamiento de No Love Deep Web quedaría retrasado durante meses por enormes problemas de censura con su portada. Y en No Love Deep Web querían poner... bueno, en fin, creo que todos sabemos la historia de esa enorme portada. Al final la idea fue surrealista y además se convirtió un poco en el icono underground. A Death Grips, que se negaban a cambiar la portada, se les ocurre meter el disco de No Love Deep Web dentro de una funda negra de plástico que no permitía ver el interior. A poco tiempo de salir el No Love Deep Web, que vuelve a arrasar dentro de la crítica, contacta con ellos una de sus primeros grandísimos fans, que es Björk. Björk contacta con los Death Grips alucinada con el trabajo que están haciendo y empieza una
bastante cercana relación entre ellos. Dead Grips harían varias remezclas para esos álbumes complementarios que se hicieron de remezclas del Biophilia de Björk, y por el otro lado Björk grabaría un montón de sus voces y de varias partes de ella cantando que luego usarían en su siguiente trabajo los Dead Grips. Después de sacar 2 álbumes enteros en menos de un año, están trabajando para sacar más material nuevo, a lo que Epic Records se niega porque dice que sacar 3 álbumes en un año que ya empieza a ser un poco un abuso. La banda reacciona publicando de manera gratuita gran parte del trabajo que estaban terminando para su tercer álbum, y Epic Records acaba muy cabreada con ellos y los acaba expulsando la discográfica, a lo cual se empeora todavía las cosas más todavía porque Dead Grips reacciona publicando un montón de mails privados entre Epic Records y Dead Grips en los que se veía esa complicada relación y asuntos un tanto turbios de Epic Records de cómo intentaba monetizar más todavía la música de Dead Grips. Casi les vale una demanda bastante importante de Epic Records por la publicación de todos estos correos electrónicos en Facebook, pero al final se quedó en nada. El caso es que Dead Grips se quedan con todo eso publicado, sin discográfica, y a partir de ahí ya Dead Grips trabajarían de manera independiente el resto de su carrera. Firmarían contratos de distribución puntuales con ciertas discográficas independientes como Harvest o como Warp, pero solo para la distribución del material, nada más. Y empieza a haber un montón de problemas en los conciertos de Dead Grips. Por un lado tenemos unos enormes problemas de comportamiento y de bastante impactantes, que son los conciertos, en los que... Dios, hay vídeos muy fuertes de los conciertos que daban Dead Grips. Ahora ya no son tan agresivos, pero al final ellos, tal como han dicho alguna vez, entienden sus conciertos como la verdadera manifestación artística de su trabajo y lo ven como algo verdaderamente agresivo y pasional. Y yo creo que ya se sale la cosa un poco de control en el verano del 2013, cuando es uno de los momentos más famosos de Dead Grips, que es el plantón que le dan al Festival Lollapalooza de Chicago, cuando directamente no se presentan, luego empiezan a no presentarse en los conciertos, empiezan a un poco a tomarle el pelo a muchos fans. Tuvimos esos incidentes en los que en varios conciertos los fans de Dead Grips arrasaron con el escenario antes de que ellos llegaran, destrozando los instrumentos, una mezcla entre caos, agresividad y representación artística calculada por la banda. Nos perdemos un poco en todo eso. Es bastante complicado porque Dead Grips no dan entrevistas. No hacen ningún tipo, dan bastante información ellos por sí mismos en su Facebook, que yo creo que es la principal fuente de información que tenemos de la banda, pero no tenemos entrevistas. Tenemos alguna entrevista, yo creo que la más famosa es la que hicieron en 2012 para New Musical Express, que además tampoco fue publicada hasta hace relativamente poco, y en la que solo New Musical Express nos cuenta un poco lo que dicen, pero no ponen realmente una transcripción de esa entrevista. Es bastante complejo, pero sí que esa entrevista, si todavía hay el link, os lo voy a poner abajo. Es lo único que tenemos parecido a una entrevista de Dead Grips. Y ellos nos hacen referencia a que ellos se consideran más unos artistas conceptuales, o lo que quiera que eso sea, que unos músicos de por sí. Y así nos vamos a final del 2013, cuando sacan el nuevo disco, Government Plates, que saldría publicado de manera gratuita en su web y en su Facebook, para poco más tarde salir en iTunes para descarga. A lo cual ellos ponían además un comentario en Facebook muy divertido, que es: por si algún gilipollas quiere comprar algo que ya hemos puesto gratis. Pero bueno, hace mucho este tipo de cosas. Y en 2014, poco después, hacen yo creo que el trabajo más ambicioso que habían hecho los Dead Grips, que es el doble álbum de Niggas on the Moon y de Jenny's Death. Además ha sido muy complejo porque hemos podido vivir en directo todo lo que era su trabajo, porque ellos publicaron de manera gratuita la primera parte de este doble álbum, Niggas on the Moon, que tuvo un éxito arrollador y la crítica alucinó con él. Aquí tenemos muchísimo sampleado en el que participó Björk. Además tenemos muchos artistas como Pizorno de los Kasabian, que dice que flipa con los Dead Grips, sobre todo con esta etapa, con David Bowie, que flipaba también con toda esta parte de los Dead Grips. Tenemos influencias en Muse, tenemos influencias en muchísima gente de todo este trabajo underground. Y la publicación de la segunda parte, de Jenny Death, fue publicada como muy poco a poco según la iban teniendo. En el intermedio lanzaron todo un conglomerado de piezas instrumentales llamado Fashion Week, que nunca hemos terminado de entender muy bien, sino que luego también tenemos ese proyecto un poco raro, medio independiente, que hacen MC Ride y Andy Morin de
Wise o algo así. Es como una especie de segunda banda dentro de la misma banda. No lo entendemos muy bien, pero sabemos que siguen siendo los Death Grips y usan las cuentas de Death Grips, entonces uno ya no entiende nada. Y luego, cuando tuvimos esa medio separación que publicaron pero que no dejaron muy claro, el año pasado publicaron esa extraña entrevista que colgaron en su canal de YouTube de 30 y pico minutos que ponía entrevista a Death Grips, que todos fuimos como locos a verla y que realmente era mentira. Era una especie de enorme pieza instrumental de 30 y pico minutos inédita de mucho material de Death Grips, que luego acabaría siendo subida a Spotify, además como entrevista. Y luego salía el último disco que tenemos hasta el momento, el Bottomless Pit, que yo creo que ya, como salía por Warp, tenía una distribución bastante normal. Yo creo que era la primera vez que teníamos un disco de Death Grips distribuido como un disco normal. Durante todo este año 2017 hemos seguido teniendo muchísimo material publicado de Death Grips, pero como hacen ellos de manera gratuita, pero no ha vuelto a salir publicado como material. Y es que si ya es complicado comprarse un álbum de los Death Grips porque solo hacen medio colaboraciones con distribuidoras que no llegan a tener producción normal, hay cosas que nunca llegan a salir al mercado, hay cosas que se editan y se retiran, se ponen en YouTube, se quitan de YouTube, publican material en SoundCloud, luego lo publican en YouTube, lo retiran de YouTube, lo ponen en el Facebook, lo quitan en el Facebook, lo ponen como una descarga torrent. Es complicadísimo seguirle la pista a Death Grips. Ellos lo ponen muy complicado porque además tienen varios canales de YouTube, varias cuentas de Facebook, varias cuentas de Twitter que ni siquiera nos confirman si son ellos, si no son ellos. Es verdaderamente agotador a veces. Pero bueno, detrás de esto tenemos el grupo que reescribe toda la cultura underground. Yo creo que no teníamos a un grupo tan relevante y sobre todo tan impactante posiblemente desde el punk de los 70. Pero lo que sí sabemos es que ha reescrito toda la cultura underground, ha reescrito toda la cultura experimental. Yo creo que prácticamente todo el trabajo de Death Grips es verdaderamente apasionante. Entonces, bueno, espero poder haber arrojado un poco de luz sobre una banda tan complicada. No estaría mal que diesen alguna entrevista de vez en cuando para entender un poco mejor lo que hacen. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete para más temas de música y seguimos el siguiente día. ¡Venga!